Pero antes de ir con el pronóstico para la región metropolitana, tenemos que tocar, me habéis dicho, un tema que es bastante importante porque está azotando a gran parte de Europa y ya lo habíamos visto durante unos meses atrás, las inundaciones, la gran cantidad de lluvia, pero ahora nos pasamos a la otra fase, estamos con una sequía horrible y para eso hemos invitado a Juanjo Villena, redactor en jefe de Meteorred de España. Juanjo, muy bienvenido nuevamente a CNN Tiempo. Siempre es un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Juanjo, por favor, en resumidas cuentas, ¿qué está pasando en Europa que estamos teniendo en estos momentos una sequía tan extrema? Porque he escuchado noticias de gran cantidad de embalses que están prácticamente en niveles tremendamente secos. Sí, desde luego. Además, no es la primera vez que entro aquí con vosotros y es que desde el mes de mayo aproximadamente hemos tenido una sucesión aquí en Europa de olas de calor que no solo han traído temperaturas altísimas, en muchos casos de récord, sino también ausencia de precipitaciones. Claro, siempre ha entrado en escena un anticiclón que se ha mantenido con nosotros durante mucho tiempo, no ha dejado que llueva en muchos países donde es habitual que lo haga, como por ejemplo en el centro y norte de Europa. Ahora es una estación que sí que depara algunas tormentas, sobre todo también en la zona de Reino Unido, Francia, sobre todo zona norte, Alemania. Por ahí debería de haber llovido algo. Y es que la cuestión es que desde hace muchos meses prácticamente no han caído precipitaciones. Está el jet stream, el chorro polar, un tanto bloqueado, hace meandros, en unos sitios trae borrascas, pero aquí lo que nos trae precisamente es lo que decía anticiclones. Dorsales en altura, en superficie, que deja muchos días de grandes claros, que no llueve, y así poco a poco muchos de nuestros ríos aquí en Europa, en España donde estoy, pero también en Francia, en Alemania, Italia, Inglaterra, están disminuyendo mucho su caudal y así también el agua embalsada y perjudicando mucho a nuestros cultivos. Oye, ¿y qué relacionáis con estas piedras del hambre que se encontraron, si mal no recuerdo, creo que en Alemania? Creo, pero estas piedras que encontraron, me está hablando de que es un proceso ya bastante recurrente, quizás cada 80 años puede que esté pasando algo así, o por las fechas que aparecían en las piedras que estuve viendo. Pues menos tiempo, porque el periodo de recurrencia sí que es cierto que antes era más largo, pero ahora es que en apenas 10 años ha habido sequías bastante importantes en países como Alemania, con el río, en este caso Rin, o República Checa, que son los dos países en los que están las piedras del hambre que estabas comentando. Ahí es por el río Elba. Pues bien, al parecer, bueno, ha bajado el caudal del río Rin, también del Elba, que es el que ahora sobre todo nos tiene que centrar la atención. Y es que hay una serie de piedras que están cinceladas. En el siglo XVII, si no me equivoco, fue cuando se hicieron una serie de agujeros que marcan inscripciones y que avisan, que no me quiero equivocar, si me ves, entonces llora. Que dan un poco de respeto, pero es que deben de darlo, porque lo escribieron, lo cincelaron cuando tenían una grave sequía y pasaban grandes hambrunas en esa zona de Centro Europa. Y era precisamente porque no había agua y porque el río Elba iba más bajito, tenía menos caudal. Pues bien, han pasado los siglos, pasan los años, esto es recurrente cada vez más, y el río Elba ha bajado y han vuelto a reaparecer estas rocas. Pero es que hay más. Han aparecido rocas, han aparecido barcos de la Segunda Guerra Mundial, han aparecido poblados que estaban inmersos en el agua desde hacía décadas, quizás en algunos casos siglos, incluso bombas en la zona de Italia, que ahora nos podemos llegar a reír, pero no es cuestión de broma, porque llegaron incluso a evacuar hasta 3.000 personas en una zona italiana cerca del río Po, donde ese descenso del caudal pues hizo aflorar estos objetos de la Segunda Guerra Mundial. O sea que además está despertando, ¿no?, pues fantasmas del pasado. Uno de ellos son las llamadas piedras del hambre. Oye, ¿y cuál es la perspectiva que se tiene para los próximos, de aquí a los próximos meses? Porque, de verdad, a ver, si yo lo veo bajo nuestra realidad, el descenso del caudal, el descenso de los embalses, el abastecimiento de agua se ve comprometido, pero ¿existe en este momento algún riesgo ya importante o todavía el agua que tienen es suficiente como para esperar alguna próxima lluvia? Pensando en lo que sucedió en Sudáfrica, ¿te acuerdas hace unos años atrás que se quedaron sin agua, que por lo menos una ciudad se quedó sin agua potable? Pues depende del país y dentro del país de las zonas. Por ejemplo, si sabemos que en la zona de Francia, central y sur, ya hay hasta 100 municipios
no son grandes ciudades, pero sí pueblos que ya nos tienen abastecimiento, por ejemplo, de agua. También en España tenemos ciertas regiones, Andalucía, Cataluña, uno cada extremo, uno al suroeste y otro al noreste, en los que también hay racionamiento, que no se puede consumir el agua cuando uno quiere. Y después también el tema de los cultivos, que es muy importante. Estamos pasando una crisis grave que vino de la mano de la pandemia, de la guerra con Ucrania, inflación, crisis energética, y es que ahora que los cultivos tampoco produzcan como deberían hacerlo, también va a ser un grave problema. Va a suponer un aumento de precios que ya tenemos y que va a seguir creciendo, y también incluso se habla de abastecimiento. Sobre todo los cultivos que están pasando más factura a esta sequía y este calor son los cereales, el olivar, el viñedo, las almendras, los almendros, muchos otros de secano, que sobre todo se riegan con las lluvias que nos trae la meteorología, la naturaleza, no vía artificial, y que por tanto pues sufren estos rigores. Es decir, sí que hay riesgo de que de desabastecimiento en algunas ciudades, pero sobre todo a nivel económico, en tanto que los precios, la inflación es muy elevada y el consumo de estos cultivos prácticamente se está convirtiendo en un bien de lujo. Sí, tal cual, de verdad es tremendamente grave el problema, pero mirando en el escenario en corto plazo, porque han tenido olas de calor, yo he visto el tema de los incendios forestales, pero ¿qué es lo que sucede con la dorsal? ¿La dorsal se tiende a mantener? ¿Existe alguna posibilidad estacional o o existe algún flujo, algo que indique que al menos algo va a cambiar en los próximos días? Como para decir que va a llegar al menos una lluvia, pensando en lo que sucedió en Francia, que tuvo una lluvia, creo que fue parte de lo anormal en base a todo lo que está sucediendo en Europa. Sí que se ven ciertas cosas, pequeños detalles, como pequeños embolsamientos de aire frío en altura, las llamadas danas, depresiones aisladas en niveles altos, que nos van a visitar en próximas fechas. Es probable que llueva y dentro de esta sequía que lo haga con mucha fuerza, pero las danas y las vaguadas en estas fechas tienen un problema, y es que generan precipitaciones que son muy puntuales, son muy intensas, extremas, incluso con pedrisco, pero apenas afecta a ciertos municipios o regiones muy concretas. Esto es lo que sí que se prevé que va a suceder en próximos días. Va a haber tormentas intensas, como digo, puntuales, pero que no van a menguar, digamos, la situación de sequía que tenemos. De hecho, si miramos más a largo plazo y nos centramos en el modelo europeo, que es el que tenemos de confianza en Meteorred, pues lo que se ve es que el próximo trimestre va a ser en general seco en muchos puntos de Europa, entre ellos España, península ibérica, especialmente la zona oeste, puntos de Francia también. Así que no son previsiones demasiado halagüeñas. Sí que marcan que cerca del Mediterráneo podemos tener algunas lluvias de más, porque también lo hemos comentado en alguna ocasión, el Mediterráneo está calentísimo, está con registros propios del Golfo de México, y entonces es probable que cuando venga algo de aire frío en altura, las tormentas estallen y descarguen con fuerza. Pero serán episodios muy puntuales, tanto los de los próximos días como probablemente en un corto plazo de tiempo. Por eso, no, a la vista, situaciones que puedan menguar la sequía, no se ven. No se ven. Y por último, tengo una última pregunta por el tiempo que nos queda. ¿Qué está pasando con el escenario de los incendios forestales? ¿Cómo está? Me refiero, está muy explosivo, ha crecido demasiado con esta temporada tan seca. ¿Están totalmente ya descontrolados o están dentro de la estadística normal? Me refiero pensando en el control de los incendios. Sí, en España hemos tenido muchísimos problemas. Además, en las últimas semanas, no muy lejos de donde yo vivo, que es Valencia, zona este de la península ibérica, hace apenas unos días teníamos un incendio enorme de Gis, que se llevó por delante muchísimas hectáreas, varios pueblos fueron evacuados, e incluso de esas nubes de humo que crecían, se generaron tormentas porque había cierto aire frío en altura y se generaron espectaculares pirocúmulos que también trajeron unas tormentas bastante inusuales. Llevaban viento intenso, reventones secos, después también mucho humo, es decir, situaciones complicadas. Esto en España, pero es que en España prácticamente se ha quemado el 40% de la superficie que ha ardido en Europa. Y es que aquí está siendo meses muy complicados porque tenemos las olas de calor, tenemos sobre todo una sequía muy importante en el centro y oeste, y aquí en el este no teníamos tanta sequía, pero sí que es cierto que las lluvias de primavera, que fueron muy cuantiosas, lo que han hecho es que crezca mucho el matorral. Y ahora cuando han llegado temperaturas de 40, incluso más grados, y niveles bajos de humedad, pues enseguida eso ha prendido. Era un polvorín, como decimos por aquí, y al final, pues esos rayos que iban asociados a esas tormentas en general secas,
pues en muchos casos se han traducido pues en incendios enormes y que han traído pues muchos daños, no solo a nivel natural, ecológico, sino también personales. No personales, digamos, de salud física, sino que en casos de pueblos y demás localidades que en muchos casos pues casas han sido arrasadas por esas llamas. Por supuesto. Hoy qué terrible escenario y bueno, ya esperemos que pronto pase todo esto, pero estamos recién empezando esta época de, por lo menos, de cambio climático, así que ojalá que pronto llegue las lluvias y que esto por lo menos empiece a amainar de alguna manera. Les mando mis bendiciones y ojalá que todo esto pase rápido. Juanjo, de verdad, una vez más agradecido por tenerte en nuestro programa. Y que aquí lo contemos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Juanjo.